tardes. Mi nombre es Madaí del Pilar Negrete. Pertenezco a la Universidad CETEC en línea en la carrera de Administración y Dirección de Empresas. Estamos hablando de la materia de contabilidad financiera en la unidad número 2 del registro del capital contable o patrimonio contable. El tema es sociedades. ¿Qué es una sociedad? Una sociedad es la que tiene como objetivo la realización de actos de comercio. Y es por esto que la Ley General de Sociedades Mercantiles se reforma periódicamente. Y la última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de junio del año 2014. Existen diferentes tipos de sociedades mercantiles. Se encuentra la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la de responsabilidad limitada, la anónima, la de comandita por acciones y la sociedad cooperativa. Existen diferentes sociedades, que es la asociación y las fundaciones. En estas hay diferencias y dentro de estas la más importante es la que se encuentra el patrimonio. Ahorita vamos a ver un pequeño resumen de las diferentes sociedades, cómo se conforman y qué tipo de responsabilidad tienen, ante quién se constituyen, qué tipo de sociedad son y cuántos integrantes pueden hacer una sociedad. Está como primera la sociedad de nombre colectiva, que nos habla de cómo se conforma el capital social. Este está compuesto por aportes de los socios comandatarios y gestores. El mínimo de integrantes tienen que ser 2 y el máximo es ilimitado, no hay un número en específico. ¿Cómo se conforma el nombre? De esta ración social se formará con el nombre de uno o más socios y cuando ella no figure en todos se le añadirán las palabras y la compañía u otros equivalentes. ¿Ante quién se constituye esta sociedad? Puede constituirse por la comparecencia ante fedatario público de las personas que otorgan la escritura o póliza correspondiente. Estará establecido en el artículo 11 de la Ley de Mercado de Valores. ¿Cuál es la responsabilidad de los integrantes? Cada uno de los socios es responsable por todos los demás de modo subsidiario y solidario. ¿Qué tipo de sociedad es esta? Es una sociedad personalista. Está la sociedad en comandita simple y en esta la conformación del capital social no existe un mínimo de capital social. De la misma manera, el mínimo es de 2 integrantes y el máximo no tiene un número, es ilimitado. ¿Cómo es la conformación del nombre? En ella puede existir bajo una razón social que se formará con los nombres de uno o más comanditados, seguidos de las palabras y compañías de otros equivalentes cuando en ellas no figuren todos. ¿Ante quién se constituye? Se constituye ante un notario y de la misma forma se harán constar en sus modificaciones. El notario no autorizará la escritura cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por esta ley. Eso lo habla en el artículo 60. ¿Cuál es la responsabilidad de los integrantes? Las obligaciones sociales de uno o varios comandatarios únicamente están obligados al pago de sus acciones. Algunos de los aspectos únicos es que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones y deudas de la sociedad para con los terceros. Es un tipo de sociedad igual personalista. Viene la de responsabilidad limitada, que la conformación de dicho capital deberá ser íntegramente suscrito y desembolsado en el momento de la constitución y la inscripción obligatoria en el registro mercantil. El mínimo es de 2 y el máximo de integrantes tiene que ser de 50. Ante que la conformación de su nombre existirá bajo una denominación o razón social que se formará con el nombre de uno o más socios, seguidas de las palabras sociedad de responsabilidad limitada o S.RL. Sin embargo, para que la sociedad pueda usar esta denominación o razón social, será necesario solicitar y obtener de la Secretaría de Economía la autorización para usarla. ¿Ante quién se constituye? Debe constituirse también ante notario público y también se firma un contrato social. La obligación o responsabilidad de los socios se limita al pago de sus aportaciones, las cuales serán de capital y constituyen partes sociales y a su vez integran el capital social.
Responsabilidad de los integrantes y aspectos únicos y por medio del administrador o administradores quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto social. Es un tipo de sociedad personalista y también es capitalista. S.A. Sociedad anónima. Esta debe estar, su formación de capital social debe estar integrado por las aportaciones de los socios y están representadas por acciones. Tiene que tener 2 socios como mínimo y que cada uno suscriba por lo menos una acción y el número máximo es ilimitado. Existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. ¿Cómo se constituye? Es ante notario y las personas que otorgan la escritura social o por suscripción pública. ¿Qué responsabilidad tienen? Tienen la obligación de responder de forma subsidiaria por las deudas sociales, pero solo hasta el momento de sus acciones. Es decir, su responsabilidad es ilimitada. ¿Qué tipo de sociedad es? Es capitalista. La siguiente es la SCA, que es la sociedad en comandita por acciones. La conformación de su capital está dividido en acciones que se formará por las aportaciones de los socios, uno de los cuales al menos se encargará de la administración de la sociedad. Su número de integrantes es 2 y de igual manera es ilimitado el máximo. La conformación del nombre, la razón o denominación social, que esta deberá ir seguida de las palabras sociedad en comandita por acciones o bien su abreviatura S en C por A. ¿Ante quién se constituye? Se constituye ante notario público y los socios deberán comparecer ante notario para la elaboración de esta escritura. La responsabilidad que adquieren es que los socios colectivos es personal, solidaria e ilimitada frente a las deudas sociales. ¿Qué tipo de sociedad es? Es una sociedad personalista igual y capitalista. Seguimos viendo la que es la sociedad cooperativa. Esta se integra por las aportaciones de los socios, así como por el conjunto de bienes y derechos y créditos, y sirve para la consecución del objeto social. Su mínimo de integrantes es 2 y su máximo es ilimitado. Debe contener, ¿cómo se debe de conformar? Esta debe contener nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse, la razón social objeto de la sociedad, importe del capital y aportaciones de cada socio. Debe inscribirse en el registro de sociedades civiles para alguna modificación. Esta se constituye expresamente para su intervención en el tráfico mercantil. Y la responsabilidad de los socios por deudas frente a terceros es personal e ilimitada. Es decir, una vez liquidado el patrimonio de la sociedad, si no llega a cubrir las deudas, responden con sus bienes presentes y futuros. Es un tipo de sociedad cooperativista. Hasta aquí hemos visto los diferentes tipos de sociedades y viene la que es la SAS, que en conformación de capital social los accionistas tienen una responsabilidad limitada, no tienen un mínimo ni un máximo de integrantes y la conformación de su nombre es por acciones simplificadas. Se forma libremente y para ello se requiere de una autorización de uso de denominación y se constituye mediante un documento público ante notario. Los socios tienen conferida la administración de la sociedad ya sea en lo individual o en conjunto. Es una sociedad capitalista. Estos son los tipos que hay dentro de las sociedades mercantiles. Seguimos aprendiendo dentro de esta materia que es contabilidad financiera. Eso sería todo por hoy. Gracias.